Dios le bendiga, hermano de Jesús. La palabra de Dios dice en el libro de Marcos 3:35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Todo aquel que hace la voluntad de Dios. Estamos dentro de la iglesia y todos estamos convencidos de que somos hijos de Dios, que Jesús es nuestro hermano. Pero aquí hago una pregunta: ¿verdaderamente somos hermanos de Jesús? ¿Estamos andando como Él quiere que caminemos? ¿Estamos honrando a Dios con nuestra vida? En el libro de Mateo 5:44 dice, 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Dice el 45 de Mateo 5, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Vea, mi madre y mis hermanos son los que guardan la palabra de Dios y la hacen, dice Cristo. Pero para que podamos ser hijos de Dios, tenemos que guardar su palabra. Y aquí en Mateo dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Cuántos enemigos tenemos por causa de Cristo o por algún motivo y terminamos aborreciéndolo, pero decimos que somos hijos de Dios? Una pregunta: ¿Cristo actuaría así? ¿Dejaría de Cristo de amar a su enemigo? No. Por eso, si decimos que somos hijos de Dios, debemos caminar como Él anduvo y debemos guardar su palabra para poder ser hijo de Dios. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En 1 Corintios 6:9 dice la palabra de Dios. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, si guardamos la palabra, no somos injustos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Hace una pregunta. No erréis, no te equivoques, no te confunda. No siga viviendo engañado, no siga cayéndote a mentira. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Fornicario, puede que esté fornicando, puede que esté en fornicación, pero crea que eres hijo de Dios porque tiene una mente cauterizada. Si está fornicando, no eres ni hermano, ni la madre, ni hermana de Jesús. ¿Por qué? Porque Él dice, mi madre y mis hermanos son los que guardan, los que obedecen, los que le honran. No los que se creen cristianos, sino los que son verdaderamente cristianos. Ni los idólatras. Quizás tú digas, yo soy cristiano, no tengo ídolo, no tengo una imagen de un llamado santo. Pero quizás idolatra a tu esposa, a tu novia, a tu carro, tu cuenta en el banco, tu profesión, tu perro, tu casa, tu carro. Quizá idolatra algo. Quizá en tu corazón algo tiene más poder que Dios. Dice la palabra de Dios que el que amare más, padre, madre, hijo o cualquier cosa en este mundo, no es digno de Él. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros. Quizá eres avaro. Ni los estafadores. Quizás eres un estafador. No heredarán el reino de Dios. O sea, solo los que guardan y los que hacen la voluntad de Dios, solo eso
heredarán el reino de Dios. Mis madres y mis hermanos son los que guardan la palabra de Dios y la hacen. Apocalipsis 21:8 dice la palabra de Dios también de la siguiente manera. 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras nuevamente, y los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Quizá eres un mentiroso, pero dice que eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, para poder ser, como dice Cristo, mi madre y mis hermanos, no puede ser mentiroso, no puede ser idólatra, no puede ser adúltero, no puede ser fornicario. No heredarán el reino de Dios. Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Solo así puedes darte cuenta, o podemos darnos cuenta, si hemos nacido de nuevo. O sea, quizá tú digas, no, pero yo no soy un fornicario porque yo vivo con mi esposa y no fornico. Pero dice la palabra de Dios en 1 de Juan 3:15: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Gloria a Dios. 1 de Juan 3:15 dice la palabra: todo aquel que aborrece a su hermano, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. No necesariamente tiene que matar, porque en Apocalipsis 21:8 dice que ni los fornicarios ni los homicidas heredarán el reino de Dios. Pero dice en San Juan, 1 de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Vida eterna permanente en él. Pero quizá también tú dices, no, pero yo no soy un fornicario porque yo tengo mi esposa y yo la he honrado. Pero en tu corazón, ¿cuántas veces has codiciado a una mujer? No digo que la haya visto, sino codiciarla. Y la codicia, Mateo 5:28 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice así: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Si ha mirado a una mujer y la ha codiciado, ya adulteraste en tu corazón, ya fornicaste en tu corazón. Tenemos que cuidarnos como hijos de Dios para poder entender y conocer que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Es cuando ninguna de estas conductas son prácticas seguidas en la vida de un creyente, de alguien nacido de nuevo. 1 de Juan 2:4-6. El que dice yo les conozco, escúchame, ya decimos que conocemos a Dios, pero aquí no basta decir le conozco, porque muchos dicen no, yo les conozco. O sea, no es decirlo, es practicar la palabra. 1 de Juan 2:4 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. 2:4 de 1 de Juan dice, porque 1 de Juan 2, estamos leyendo 1 de Juan 2, estoy en 1 de Pedro, 1 de Juan 2:4 dice la palabra de Dios. Dice así: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo.
Marcos 3:35, mi madre y mis hermanos son los que guardan la palabra de Dios y la hacen. No el que dice, yo les conozco, sino el que guarda la palabra de Dios y la hace. ¿Estás tú guardando la palabra de Dios? ¿O crees que Dios es un abuelito ahí que se complace en acariciar la marramucia o la desobediencia de los nietos o de los hijos? No, Señor. Dios no es un abuelito, Dios es justo. Y dice, solo mi madre y mis hermanos son los que guardan la palabra de Dios. Solo son salvos los que verdaderamente me aman. Y si me aman, guardan la palabra de Dios y la hacen. No son unos mentirosos, fornicarios, adúlteros, avaros, estafadores. No son eso. Son aquellos que verdaderamente aman a Dios y no se complacen en el pecado. No se complacen en el pecado de nadie, ni le aplauden el pecado a nadie. No andan aplaudiendo el pecado, no andan acariciando el pecado. No, porque es mi hijo o es mi hija. No, Señor. Nosotros somos hijos de Dios y Dios no nos acaricia el pecado. Lo que tenemos es que arrepentirnos. Proverbios 16:28 dice la palabra de Dios así. Dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta los mejores amigos. O sea, un hijo de Dios, uno que guarda la palabra de Dios, no es chismoso, no es contencioso, es perdonador y se guarda y vive para Dios. Dice Efesios 5:5, dice la palabra de Dios también de la siguiente manera. Dice así, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ningún fornicario, ningún inmundo o avaro, que es idolatría, tiene avaricia, fornicario, mentira, los pecados que más abundan en la vida del hombre. Y de eso hay mucho dentro de la iglesia. Cuidémonos y guardémonos para Dios. El fin se acerca, Cristo está a la puerta y este no es un juego. El evangelio no es un juego de naipe donde juego, pierdo y gano y vivo como que nada ha pasado. El evangelio es la vida eterna que Cristo nos da a través de su Hijo Jesucristo, o que Dios nos da, a través de su Hijo Jesucristo. Segunda de Pedro 2:9 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigado en el día del juicio. Sabe el Señor, escucha, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Si somos piadosos, Dios nos librará. No viviremos constantemente cayendo o complaciendo las tentaciones que nos ofrece Satanás y nos ofrece el mundo. Jamás lo podemos hacer. Seremos guardados por Dios. Y si caemos, tenemos abogado para con Dios, pero no deleitarnos. Apocalipsis 22:11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. El que es santo, santifíquese todavía. El que es inmundo, siga siendo inmundo. Pero no puede ser que digamos que somos hijos de Dios y no guardemos su palabra. Si alguno, llamándose hermano, el tal es fornicario o avaro, con el tal ni comáis. Vamos a hacer la diferencia como hijos de Dios. Vamos a vivir y vamos a guardarnos para Dios, porque el fin se acerca. Cristo ya viene, honrémosle. Marcos 3:35. Mi madre, mis hermanos y mis hermanas son los que guardan la palabra de Dios
y la hacen. Guarda la palabra de Dios, porque Cristo es justo, es amor, pero también es fuego consumidor. Dios te bendiga.